Esta es una producción de Grupo Fórmula. A ver, la Suprema Corte, que podríamos decir que es la némesis del titular del Poder Ejecutivo de este país y también es némesis de la mayoría en ambas cámaras legislativas, o sea, archienemiga. Así es. Bueno, pero yo no creo que la Corte vea como enemigos al Poder Ejecutivo Legislativo. No. Más bien es al revés, ¿no? Yo creo que sí. Y como me la estoy temiendo, lo van a ver peor todavía, Pues yo creo que sí, Eduardo, por lo porque que me has platicado. sí, fíjate que no han resuelto todas las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad. Acordémonos que ahorita... Respecto al famoso Plan B. Plan B, ahorita están 4 leyes controvertidas en la Corte. El Instituto Nacional Electoral presentó una controversia constitucional y esa no se ha resuelto respecto a la ley electoral. Antes de que llegara la presidenta, La presidenta, sí, fue a con modo. El anterior presidente, Bien, Lorenzo ok. Córdoba. Entonces, pues ahí está, son 8 etapas en las que se tienen que ir viendo todo el proceso de la controversia constitucional. Tengo entendido, por lo que ellos mismos informan, que están en la tercera etapa. En la tercera etapa. A ver, ¿cómo son esas etapas? Pues bueno, la primera etapa dice se reciben 12 controversias constitucionales. Posteriormente, el ministro designado, porque hay un ponente en este caso, atiende estas, digamos, estas controversias y se designa uno. En este caso ha sido... Uno para cada controversia. No, en este caso puede en su momento determinado recibir él todas esas todas, controversias. Sí, porque son similares. Similares, Bien. sí, se acumulan todas en este caso y el ministro designado ha sido Javier Lainez Potisek, ¿no? Y la tercera etapa, que es a donde se quedó, se admiten nada más esas controversias presentadas por el Instituto Nacional Electoral. Se admiten porque tienen los requisitos esenciales, ¿no? Que si están firmadas, que si es una controversia constitucional, que si la persona o las personas... O sea, se recibe, pero no se determina ni se dictamina nada. Es como si yo te entregara ahorita un documento y me lo admites. Pero vamos a ver. Cheque firmado lo recibo. Pero voy a ver si tiene fondos ahora el cheque, ¿no? Pues sí. Esa es la sí. cuestión. Entonces, ahorita están. El tema es que, de acuerdo a la Constitución, tú no puedes dar reformas electorales 90 días antes de que inicie el proceso electoral federal 2023-2024. Estamos a junio, ya entramos a junio. Entonces viene julio, que sería el primer mes, agosto el segundo y septiembre el tercero. O sea, es prácticamente son 90 días. O sea, en septiembre arranca el proceso que culmina, en parte, no culmina, pero tiene que ver con la elección de 2024. 2023. Culmina cuando ya se acepte quién ganó, etcétera, etcétera. Y las controversias ¿Por qué inicia en septiembre? Porque el Instituto Nacional Electoral tiene que empezar a organizar todo el proceso. Y la ley lo señala, además. Y la ley lo determina. Entonces, en septiembre no sabemos si sea el primero, el segundo, el tercer día de septiembre, el séptimo por lo general. Cuando inicia un proceso electoral federal son la primera semana de septiembre. Bien, o sea que no puede haber cambios a la ley electoral después de septiembre. 90 días antes de septiembre. De septiembre. A ver, eso es agosto, julio y junio. Sí, o sea, ya son 3 meses, estamos en la raya prácticamente, es decir, muy probablemente la Corte debería hoy, mañana o pasado, la próxima semana, estar ya resolviendo las siguientes etapas. ¿Y si no resuelve nada estos días? Y si no se resuelve, acuérdate que hay una suspensión. Cuando hay una suspensión en controversias constitucionales, tú la presentas y la Corte suspende todos los efectos. Es decir, la ley queda como antes. Queda la ley anterior. Claro. La ley anterior, hoy actualmente están trabajando el Instituto Nacional Electoral. Por ahí se ha comentado que muy probablemente se puedan perder esos efectos. Sí, pero ¿cuándo se van a poder, perder esos efectos? Es decir, ya no van a estar y ahora sí aplíquese las leyes del Plan B. No, hay que tener cuidado con estas características, Eduardo, porque jurídicamente está suspendido. Hasta que no empiecen a terminar todas las etapas, que puede ser que se aprueben o puede ser que no se aprueben. A ver, pero la siguiente etapa, ¿cuál es entonces? Que Lainez Potisek de su opinión. Hay que contestar la demanda. O sea, hay una controversia constitucional, el Instituto Nacional Electoral en contra de la Cámara de Diputados, por ejemplo, o los diputados. Y la Cámara de Diputados tiene que dar una contestación a esa demanda. No ha contestado la Cámara de Pues Diputados. aquí al menos lo que reporta la Corte en este momento en su página dice que no ha contestado esa demanda. No ha llegado a la cuarta etapa. O sea, no ha llegado a esa cuarta etapa. O sea, depende de los diputados. Depende de los diputados, justamente. Entonces, después de que conteste... Qué bueno que lo aclaras, porque si en un momento dado no llega a haber plan B, recordemos que los diputados ya han tenido cuántos meses para contestar. Pues no recuerdo, Eduardo, pero mucho tiempo, porque además es un tema muy interesante y creo yo que es de interés nacional por lo que se trata y por lo que ya viene. Porque los diputados tienen que decir, no, Suprema Corte, está mal el INE.
Sí, los diputados tienen que contestar. Es cuando una demanda normal, tú me demandas por algo, yo te digo, oye, Eduardo, tú no tienes la razón. O sea, aquí yo te voy a contestar, ¿no? Entonces, se supone que están hoy actualmente en la Corte, en la contestación de la demanda, no está reportado. No sé si lo conteste, el ministro... No hay Lainez no puede hacer nada. Pues está revisando el asunto nada más y lo tiene ahí, Si pero quiere, no puede hacer nada y no si puede quiere, publicar nada. Y pero quiere, si quiere, etcétera. Así porque es, no llegue la respuesta a la Cámara. Seguro él ya lo tiene muy estudiado, ya sabe muy probablemente cuáles son las cosas que están ahí jurídicamente. ¿Cuál viene la quinta etapa? La quinta etapa, dice la Corte, hay que definir y realizar una audiencia. Esa audiencia para valorar efectivamente las pruebas que aporten cada una de las partes. ¿Quién tiene la razón? El INE, tiene la razón los diputados, los senadores, etcétera, los que tengan que contestar esta demanda. Entonces, el INE puede llegar con la nueva jerarquía que en el INE decir, ¿la queremos retirar? no, porque ya se inició la demanda. O sea, ya se inició la No la puede controversia. retirar. No, porque Bien. está en proceso. Bien. Está en proceso. Ahora, ¿qué le corresponde al Instituto Nacional Electoral? Pues obviamente continuarla, no hay de otra. No puede decir, Ratificar. revoco o me desisto, mejor dicho, No de puede. la demanda. No Bien. puede hacerlo, ¿no? Porque tiene esto ya un Es la inicio. quinta etapa. Quinta etapa. La sexta etapa dice presentación del proyecto en pleno de la Corte. Los Lainez lo presenta ante los otros 10. Efectivamente, ellos van a decir, mira, aquí es mi proyecto, concedo definitivamente lo que es la suspensión, es decir, no se aplica el plan B o prácticamente sí se aplica. O algunas partes. O algunas partes, hay que valorar, porque eso es cierto, Eduardo. Está la ley de instituciones y procesos Sí, son electorales. varias leyes. Que esa ley es la que directamente está afectando al Instituto Nacional Electoral. Hay otra ley que se hace nueva, que es la ley de medios de impugnación en materia electoral. Ahí se recortan varios artículos. Y la ley general de partidos políticos. Entonces, muy probablemente en esa ley general de partidos políticos algunas cosas sí pasen Bien. y otras no. Después viene la sexta. Esta fue la sexta. El número Se 6. le da a los ministros un tiempo para que cada quien estudie Lo el proyecto. discutan, lo vean, lo valoren. Inclusive los ministros tienen sesiones privadas Bien. en la Corte para después ir al público. Después llegan al Pleno. Llegan al Pleno. Luego Votan. ya viene la discusión en proyecto de la sentencia y ahí valorarán si efectivamente tienen la razón o no los ministros, etcétera. Si la tienen, de cualquier forma se tienen que publicar. ¿Cuántos votos se necesitan en estas 6? Ahí va a ser una 8? mayoría, Eduardo. Una mayoría. ¿Simple? Sí. ¿Con 6? Yo creo que sí, Eduardo, en este contexto, porque es controversia constitucional y hay que valorar esta O sea, característica. que no se necesitan los 8. Yo considero que no, Eduardo, en un momento determinado. Y al final viene lo que es la publicación de la sentencia. El diario oficial. En el diario oficial de la Federación, y ahí está, y empieza a surtir efectos. Estamos en 3 meses. La Constitución dice. Pero hay si no lo reformas, hacen de aquí al miércoles, jueves. pues creo que ahí se va a quedar. Creo que ahí se va a quedar. Venus, ¿cómo la ves? Pues fíjate, pues mira, yo lo que veo es esta cantaleta de los planes B, es como a mí se me hace un eufemismo. Te voy a explicar por qué. Porque el plan B quiere decir, vamos a pasar leyes con nuestra mayoría de Morena inconstitucionales. Así te la pongo. Esto así. sabemos, En eso, sí. El plan B. En eso consiste, en sus planes B, en eso consiste. El plan B es porque no pudieron conseguir una reforma constitucional por no tener la mayoría constitucional y se fueron a reformar leyes sabiendo muy bien que estaban violando la Constitución muchas de sus reformas. Totalmente, por eso digo que es eufemismo. Decir plan B es decir cómo violamos la Constitución. Y es como para aplicar una expresión de béisbol que le gusta tanto al presidente y al gobierno, es bola cantada, Eduardo. ¿Por qué? Bien. Porque cuando llegue a la Corte, cuando ya está en la Corte, siempre le han dado palo al gobierno. O sea, No casi siempre, no siempre. No siempre, pero últimamente... Como dice el siempre, presidente- bueno, le han dado palo cuando está promoviendo reformas anticonstitucionales. Exacto. También le han dado la Exacto. razón cuando está haciendo las cosas bien. Exacto, pero yo Bien. creo que en este caso, yo creo que la Corte sí va a fallar en contra de lo que propone el presidente. De los Mónica. planes B. Pues yo también creo lo mismo que Venus, que va a fallar la Corte en contra de lo propuesto y de todas estas leyes electorales. ¿Por qué? Pero aquí ¿Por qué crees lo mismo, Mónica? Bueno, primero porque me parece que los 8 ministros que han votado van a seguir siendo consistentes con lo que votaron anteriormente, con la primera parte de lo No, que iba a ser yo el creo que cambio. van a votar porque van a determinar que hay anticonstitucionalidad en muchos Claro. de los artículos, más que En nada. mucho, ¿no? en mucho de lo que se Porque aprobó. tampoco se trata que Eso ellos es- traen campaña contra el presidente, pues
No, No es no, eso. a mí me parece que es un tribunal constitucional y funciona como tal. Tiene que calificar la constitucionalidad o no de las medidas aprobadas por el legislativo y que les van a dar para atrás. Aquí lo interesante van a ser los tiempos. ¿Cuánto se tarden de uno y otro lado para ver si aplica o no? Yo creo que para No, es que yo creo que tal vez se acaben los tiempos, como nos explicabas tú, pero en el principio. Tú dices 90 días antes del arranque del proceso. El arranque del proceso, por lógica, empezará el 1 de septiembre. No, fíjate que ahí, Eduardo, Pon que el 15. Puede ser el 15. Se empieza cuando los consejeros del Instituto Nacional Electoral se reúnen. Tampoco se han reunido. No se han reunido, pero en septiembre tendría que ser. Puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, no lo sabemos. Me queda claro, en septiembre. En ese pero momento. los 90 días antes de septiembre. Sí, 90 días antes de que inicie el proceso electoral. ¿Qué día inicia? No sabemos, por eso te digo, cuando se reúnan los consejeros del Instituto Nacional Electoral en septiembre, que puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. No me el queda 6. claro. Vamos a los mensajes, Ok. pero no me queda claro. Regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.